Vamos a seguir, por supuesto, analizando lo que son las implicancias de este hecho, también lo que han sido anuncios, medidas, discusiones con respecto al tema seguridad, garantizar la seguridad también a las policías. Para eso nos acompaña el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, presidente también de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. Diputado, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto, evidentemente conmovido por lo que hemos visto hoy día. Y de hecho hemos estado conversando varias veces, diputado, sobre el tema de las policías y por sobre todo garantizar un espacio de seguridad. El riesgo siempre va a estar, es una labor, una profesión, el de las policías, gendarmería, que tiene un riesgo intrínseco, digamos, pero nos ha tocado hablar muchísimo con expertos, también con parlamentarios, que aquí el objetivo es reducir ese riesgo. Es difícil, imposible eliminarlo, pero sí reducirlo y dar esa garantía. Semana donde se discutió justamente esto, donde se generó en la Cámara de Diputadas y Diputados, también en el Senado, y lamentablemente tenemos un nuevo mártir de Carabineros. ¿Cómo analiza usted este punto? Y entramos también a profundizar y detallar lo que son las medidas que se han estado ampliando durante las últimas horas. Evidentemente muy doloroso. Estuvimos hoy día en la misa junto a la familia, acompañando al general director, la viuda también carabinera y con una guaguita de 5 meses, esperando guaguita, así que evidentemente la parte humana duele muchísimo. Después nosotros lo que hemos querido hacer con la ley Nain Retamal es justamente proteger legalmente al carabinero, poner claras las reglas cuando él usa el arma de fuego y que no terminara como imputado, que no terminara suspendido, sin sueldo por varios meses. Y eso lo hemos logrado. Pudimos pasar la ley a pesar del rechazo de Frente Amplio, Partido Comunista. Logramos que el presidente la promulgara el día temprano y no la vetara, y logramos que no fuera al Tribunal Constitucional. Ahora falta mucho más. Nosotros queremos no solamente más leyes para estatutos de protección a los policías, sino que hoy día conversé también con generales, con el presidente de la Cámara de Diputados, vamos a ir a la Moneda el fin de semana a reuniones con Interior. Queremos trabajar los protocolos de carabineros. Entender que no somos un país seguro, que somos un país de alto peligro. Por lo tanto, nunca más un control de tránsito te lo puede hacer un carabinero solo en un radio patrulla normal. Tiene que haber un segundo radio patrulla 40 metros más adelante con un francotirador que está ahí para proteger al carabinero. Pero con un francotirador, diputado, para entenderlo bien, ¿en qué condición? Yo me imagino un francotirador como cuando está en un techo dispuesto a disparar si es necesario, pero ¿es posible que en cada control pueda haber un francotirador en otra patrulla? En los controles de carreteras, de lugares más peligrosos... Y me imagino que el francotirador tendría que estar apuntando también, ¿no? Por supuesto que sí, está ahí para proteger al carabinero de la patrulla 1 que hace el control. Y vamos a tener que cambiar los protocolos, por ejemplo, que el conductor que es detenido no pueda sacar las manos del volante, como es en Estados Unidos, en Canadá. Que si usted se baja del auto, tenga que poner las manos atrás de la nuca y arrodillarse. Porque de lo contrario, si no empezamos a tomar protocolos de país peligroso, esto nos va a volver a pasar. Ahora, ¿cómo entendiendo... tienen que tener... Sí, perdón que le interrumpa. Entendiendo el tema de los protocolos, y es bien importante porque hoy día se promulga por parte del presidente de la República la ley Nain Retamal, que es un punto para garantizar la seguridad de carabineros, pero muchos decían, bueno, pero en este caso, con la información que se tiene con respecto a lo que fue el control de identidad del cabo Palma, no se habría aplicado esta ley porque ni siquiera tuvo una instancia para poder hacer uso de su arma de servicio. Por eso me parece muy interesante que usted vaya al tema de los protocolos, los procedimientos. Ahora, en ese punto en particular, ¿cómo se regula, por ejemplo, esto que usted nos está comentando en términos de no llegar a una nueva discusión, como sucedió con Nain Retamal, de dar, no voy a decir chip libre, pero sí eventuales espacios y ventanas para que haya abuso de esa facultad? Tenemos que ser muy claros en las reglas de uso de la fuerza, también en los protocolos policiales y todo lo que tenga que ir acompañado de modificación a la ley del tránsito, por ejemplo, porque esto de que el conductor que no se pueda bajar también puede ir reforzado en la ley del tránsito. Los carabineros, pero también la ley, tenemos que adaptarnos a que somos un país de alto peligro. Y el policía, cuando te va a fiscalizar, tiene que saber que hay un peligro de que le disparen de vuelta. En cualquier barrio, en cualquier horario, en cualquier ciudad, cualquier tipo de auto, puede sufrir. Por lo tanto, va a tener que tener apoyo, va a tener que tener otros policías, quizás con su arma desenfundada, quizás con un tirador escogido que esté más lejos cuando es un lugar de alta peligrosidad. Pero estos controles de carabineros
de comuna pequeña, casi para saludar y pedir la revisión técnica, ya no van nunca más en Chile. Tenemos que entender, y por supuesto que le pedimos a Mario Marcel hoy día, ministro de Hacienda, que anunció 1.500 millones de dólares, que el primer cheque que tiene que hacer el día lunes es para 20.000 cámaras GoPro personalizadas para los chalecos antibalas de los carabineros. Nunca más un procedimiento sin cámara. Cámara en los vehículos y cámara en los chalecos, porque ya llegamos a un nivel de peligrosidad que el propio policía necesita esta protección, aparte de la protección que le dan a Naim Retamal, que no va a quedar como imputado, que tiene claro hasta dónde y cuándo puede usar la fuerza, y vamos a tener que reentrenar a nuestras policías en este nuevo protocolo de cómo controlar, asumiendo que te puede llegar un balazo antes que un carnet de manejar, antes que una identificación. Claro, porque me imagino que este punto, para abordarlo de manera efectiva, concreta, tiene que ser más allá de la norma de la ley. Me explico. Obviamente, en base a la norma de la ley, pero también adecuar procedimientos, protocolos y acciones que se den de una manera espontánea y natural por parte de las policías, justamente amparado en eso, ¿no? O sea, con la ley solamente eso va a ser reactivo en términos de la pena, la sanción o de garantizar una situación. Efectivamente. Ya. Vimos, por ejemplo, que a través de un cambio de protocolo vuelven las UCI, ¿cierto? Las subametralladoras UCI, armas automáticas, van a volver a portarlas en los carros policiales. Ahora, cuando averiguábamos un poco hoy día del detalle de eso, son UCIs de 1984. Los carabineros de hoy no las alcanzaron a ocupar, por lo tanto van a tener que reentrenarse, porque disparar un revólver no es lo mismo que disparar una ráfaga de un arma automática. Y hay un tema acá también que han comentado, lo conversaba con el diputado Jonet, perdón, en términos de las prácticas de tiro que tienen los carabineros también en términos de un polígono, por ejemplo. Solamente las unidades de élite tienen práctica de tiro mensual, estoy hablando del GOPE, escolta presidencial, etcétera, pero el carabinero de comisaría no tiene ese tiempo y vamos a tener que meterlo en la malla curricular. Por lo tanto, hay cosas financieras como comprar las cámaras, hay cosas administrativas como ajustar los protocolos y hay cosas legislativas como adecuar la ley del tránsito a estos nuevos estándares. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos que cuidar a los que nos cuidan. Si un carabinero no va a poder tener todos los implementos antes de hacer un control, finalmente vamos a ponerlo en riesgo y vamos a tener que sufrir otra baja, y eso es lo que no podemos aceptar. Por eso, fin de semana vamos a estar en La Moneda con la ministra del Interior, probablemente con el presidente de la República, y vamos a tener que definir cada una de estas cosas y cómo desde la Cámara, en la comisión que yo presido, y Felipe Kast, que preside la Comisión de Seguridad en el Senado, vamos a poner toda la ayuda legislativa de nuestra parte. Sí, déjeme confirmar eso. En los próximos días ustedes estarían yendo a La Moneda como comisiones de la Cámara Alta y la Cámara Baja de Seguridad para reunirse con la autoridad de La Moneda. ¿Eso ya está concreto? Ya está concreto. Hoy nos van a definir si es viernes en la tarde, si es sábado en la mañana, eso está por verse, pero lo importante es que está la voluntad y nosotros esperamos que en esa reunión esté también el presidente de la República, porque finalmente es el responsable político y el que tiene que priorizar estas reasignaciones de gasto, los cambios en los protocolos, también los tiene que visar el gobierno de turno. Y la parte legislativa, hay muchos que son gastos, por lo tanto necesitan llevar la firma del presidente de la República porque son iniciativas exclusivas del Ejecutivo. ¿Cuál es su opinión, diputado Alessandri, en las declaraciones que hoy entregó el gobierno, especialmente el presidente Boric, con respecto a este asesinato del Cabo Palma? Bueno, evidentemente yo lo vi en la misa, estábamos a pocos metros, especialmente conmovido. Yo espero que esto le haya dado una lección a la ministra Toá, que habló que de Naim Retamal era una ley de gatillo fácil. Espero no volver a escuchar nunca más esa frase y que le quede claro a todos los que trabajan en La Moneda. Fue la ministra Vallejo, ahí para aclarar. Toá en el Congreso. Perfecto, en el Congreso, ya, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, que eso no ocurra nunca más. Yo hoy día vi un gobierno conmovido, vi un gobierno que celebraba haber promulgado la ley Naim cuando solo hace 2 días decían que era una ley que les traía controversia, y acostumbrémonos que en materia de seguridad vamos a tener muchas veces oposición del Frente Amplio, del Partido Comunista, pero yo le dije hoy día a la ministra Toá, no va a tener oposición en materia de seguridad de la centroderecha. Aprovechen nuestros votos y no perdamos más tiempo convenciendo a aquellos que va a ser muy difícil convencer en estos temas.
Ujú. Oiga, déjeme ir a otro tema, diputado Alessandri, agradeciendo esta conversación como siempre. Lo que fueron las medidas que anunció la Fiscalía Nacional, específicamente la región metropolitana, en acuerdo, digamos, con los fiscales de esta región, en términos de medidas, de hacer un grupo de trabajo también coordinado por la situación que se vive acá, que obviamente podríamos pensar se extiende al resto de las fiscalías regionales, evidentemente en su minuto, pero apuntaba entre estas medidas el fiscal nacional a un acuerdo entre este grupo de solicitar prisión preventiva como máxima cautelar a todos los extranjeros que no cuenten con un documento nacional y que sean detenidos, o sea, no se les puede identificar. Solicitar la prisión preventiva. Primero que todo, uno entiende que el Ministerio Público solicita la cautelar y es el juez o jueza, la magistrada o magistrada, quien tiene que definir si efectivamente esto va en curso. Primero, ¿qué opina usted de esta medida en particular de solicitar prisión preventiva si no es identificable la persona que está siendo investigada? Y segundo, si eso puede ser factible también. Vi el anuncio, conversé con el fiscal nacional en la misa del Cabo Palma. Nosotros creemos que es una buena medida, que es necesaria. Le pedimos reunión el lunes a las 11 al fiscal nacional. Asisto yo como presidente de Seguridad y Raúl Leiva del Partido Socialista como presidente de la Comisión de Constitución. Vamos a darle sustento legal a eso. Vamos a revisar la normativa con el fiscal nacional y si hay alguna ley que modificar, vamos a modificarla, vamos a presentarla a la discusión legislativa. Para ir adelantando, ya puse en la tabla del día lunes de la Comisión de Seguridad el proyecto que tipifica como delito la migración ilegal. Tipificado como delito, hoy día no es un delito en nuestro país, permanecer sin, primero haber ingresado irregularmente y después permanecer sin una visa o sin la visa correcta para lo que estoy haciendo. Así que todo el respaldo fiscal nacional... Pero ese es el punto, perdón la interrupción, en lo práctico, usted dice, tendría, y yo lo entiendo así, y aprovecho, usted que es abogado, ¿no? Sí. Tendría que haber un cambio en la ley, en la norma, para que el juez o jueza diga efectivamente como esta persona no la puedo identificar, aplico la prisión preventiva. Y se lo pregunto porque las causales de prisión preventiva, entre ellas riesgo de fuga, peligro para la sociedad, no contemplan un tema de identificación. Me estoy yendo a la norma en sí, digamos. Efectivamente, dependería de cada juez de garantía y es muy distinto si pillan a una persona entrando por Colchane, intentan reconducirlo y Bolivia, por ejemplo, no lo recibe. Ante esa posibilidad, es probable que el juez de garantía se la pueda dar porque está esperando ser deportado. Pero una persona que ya está en una ciudad del país, claro, ingresó, yo veo más difícil que el juez de garantía le acceda a darle esa cautelar. Entonces, ¿cómo entender lo que dice el fiscal nacional en términos de llevar a un acuerdo para hacer esta solicitud cuando técnicamente, prácticamente, no le daría el visto bueno los juzgados? Yo lo veo como una intención del fiscal nacional. Él está de alguna manera presionando en el sentido positivo de la palabra para que veamos esta posibilidad y si hay que hacer un cambio legislativo lo hagamos, que no dependa de cada juez de garantía. Es lo que intenta hacer Naín Retamal también en los procedimientos policiales, que no dependa del criterio de cada fiscal, que el carabinero que usa arma de fuego no pueda ser suspendido o dejado alejado del servicio. En este punto, diputado, déjeme llevarle otro tema relacionado evidentemente con lo que estamos conversando. Hay distintos anuncios, medidas, proyectos que fueron promulgados el día de hoy, entre ellos Naín Retamal. Y le hago, para tener su opinión también, bien concreto, ¿es necesario un estado de excepción constitucional en la región metropolitana como algunos actores, autoridades solicitan y dicen no descartar nunca esa medida? La necesidad está totalmente. Evidentemente que hay muchas de las 52 comunas de la región metropolitana que han tenido sucesos de violencia extrema, que tienen descontrol, que tienen barrios a los que no pueden acceder nuestras policías, pero también hay que ser práctico y realista las expectativas que estamos creando con esto. Las Fuerzas Armadas ya están desplegadas en la Araucanía en un estado de excepción. Las Fuerzas Armadas ya están desplegadas en la macrozona norte, apoyando en las fronteras gracias a la ley de infraestructura crítica que apoyamos en la Cámara. Las Fuerzas Armadas no tienen capacidad para asumir un estado de excepción en el sur, en el norte y en las 52 comunas de la región metropolitana. Claro, algunos también plantean para Valparaíso, por ejemplo. Yo le pediría al gobierno que use la legislación de infraestructura crítica, que pueda destinar Fuerzas Armadas a apoyar ciertas cosas puntuales, ciertos barrios peligrosos, ciertos controles, por ejemplo, ¿pero lo permite la ley de infraestructura crítica en ese sentido?
La ley quedó abierta y está pendiente una lista que el Ejecutivo haga de lo que se considera infraestructura crítica. Una carretera, a mi juicio, por ejemplo, podría ser perfectamente declarada infraestructura crítica, la norte-sur o la costanera central. También hay diputados que han presentado una reforma constitucional para que en materia de narcotráfico y crimen organizado se puedan armar fuerzas de tarea, PDI, carabineros, migraciones y Fuerzas Armadas. Es distinto eso a ocuparlos en cosas puntuales y especializadas que un estado de excepción en las 52 comunas, que parece un anuncio grandilocuente, pero al final cuando vas a ver las capacidades no creo que sea factible. Usted nos comentaba, va a tener reunión como presidente de la Comisión de Seguridad, también con el senador Kast por la Cámara Alta en La Moneda, más allá que sea en La Moneda, con el Ejecutivo, con las autoridades, para ir viendo, me imagino, este tipo de temas y lo que tenga que pasar por proyectos de ley o vía administrativa. Le hago la pregunta inmediatamente, el anuncio de esta intervención en 30 comunas del país, más de 30 comunas del país. Todavía faltan los detalles, pero usted conoce más de esto y si le ve de alguna manera que sea algo, siempre va a ser positivo, digamos, pero que finalmente vaya a el tema de la prevención, al tema de desarticular bandas criminales, narcotráfico, entre otros, que es lo que justamente buscaba y mencionaba la ministra del Interior durante la mañana. Una de las cosas que nos van a explicar en las reuniones es justamente la orgánica de estos operativos. ¿Va a ser solamente para buscar personas con orden de detención pendiente? Si va a tomar los detenidos, ¿hay una cárcel que tenga espacio, seguridad y que nos asegure que esas personas no van a poder seguir delinquiendo a través de teléfonos celulares de prepago? Yo quiero saber si además esas intervenciones van a ser con una fuerza de tarea conjunta, con migraciones, con carabineros, con la PDI, con aduanas, con las distintas oficinas del Estado, con impuestos internos si se encuentran artículos falsificados o robados. Nosotros necesitamos que el Estado converse más y que actúe en conjunto. Si cada agencia estatal va a hacer un esfuerzo, va a ser un gran artículo para la televisión, pero finalmente no va a ser un cambio contundente en esa comuna. Ahora, la realidad lamentablemente muestra que conversan bien poco. Efectivamente, y eso es uno de nuestros desafíos, uno de los temas que siempre nos plantea. Yo presido el Grupo Chile-Estados Unidos. Cada vez que nos reunimos con el FBI, con el Departamento de Estado norteamericano y con otras oficinas, ¿por qué Chile no arma fuerzas de tarea? Un equipo multidisciplinario. Imagínese usted que a un camión que posiblemente lleva madera robada en el sur, lo detenga una patrulla que tenga impuestos internos, migraciones, carabineros, aduanas, PDI, todos en un mismo control, todos juntos, todos los organismos del Estado, cada uno fiscalizando lo que le compete. Y eso en nuestro país no ocurre. Y la manera en que han ido avanzando en Estados Unidos en esta lucha es justamente con fuerzas de tarea interagenciales. Todo el Estado coordinado y puesto al servicio del combate al crimen. Nos falta mucho, nos falta coordinación, nos faltan leyes y por supuesto estamos desde el Poder Legislativo listos y prestos para hacerlas. Diputado Jorge Alessandri, nuevamente agradecerle esta entrevista, esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien, diputado. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Que esté muy bien. Igualmente. Buenas tardes.